Muy buenos días y sean todos bienvenidos al podcast mañanero de Radio Misionera HN. Nuestra misión es clara y firme: alcanzar a los pueblos no alcanzados con el mensaje de salvación. Cada mañana abrimos este espacio para compartir contigo noticias de interés, reflexiones que edifican y predicaciones cristianas que fortalecerán tu fe y tu caminar con Dios. Permanece con nosotros y juntos vivamos un nuevo día bajo la guía y la presencia del Señor. Hola, bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos con un material que tiene una perspectiva teológica, bastante particular. Se trata de un libro, El misterio de la iniquidad, de Mario H. Rivera y Luz Rivera. ¿Y por qué decimos particular? Porque fíjate, proponen una idea llamativa, que una fuerza espiritual que llaman iniquidad podría tener raíces biológicas. Conectan esto, un concepto como ancestral, con la epigenética, algo súper moderno. Así que nuestra misión hoy es desentrañar eso, ver cómo arman el argumento desde orígenes cósmicos hasta, las implicaciones prácticas y las soluciones que dan. Vamos a meternos de lleno. Exacto. Y para empezar, creo que es clave entender bien a qué se refieren ellos con iniquidad. Porque el texto distingue, ¿sabes? Habla de transgresión, que sería como una falta más bien a nivel del cuerpo, casi sin querer. Ajá. Luego está el pecado. Eso lo ubican en el alma, ya con intención, con voluntad de fallar. Pero la iniquidad, la presentan como algo más profundo. La ofensa máxima contra Dios, dicen. ¿Más profundo? ¿En qué sentido exactamente? La describen como una falta cometida en el espíritu humano. O sea, no es solo una mala acción, ¿entiendes? Vale. Es como una condición interna, como una fábrica interior de maldad. Una fuerza que tuerce la intención desde la raíz. Es la fuente misma del deseo de hacer lo malo. Una distorsión espiritual, fundamental. Una fábrica interior de maldad, suena fuerte esa imagen. Y según el texto, esta condición, ¿de dónde sale? Mencionabas algo de orígenes cósmicos. Sí, aquí la cosa se pone, como dices, cósmica. El libro propone un origen preexistencial, antes de los humanos. Describe una entidad creada por Dios, la llaman la sabiduría creada o matriz primigenia. Se basan en cómo interpretan Proverbios 8. La pintan como una arquitecta maestra que colaboraba con Dios en la creación. ¿Una arquitecta divina? ¿Y qué pasó? ¿Se torció algo? Pues, según esta fuente, sí. Esta entidad se rebeló. Creyó que podía ser independiente de Dios, generar su propia luz, su propia gloria. Se autoproclamó reina del cielo. Y en ese acto de orgullo, de autosuficiencia, cayó en lo que el texto define como iniquidad. Ella fue la primera, digamos, el origen de esa distorsión espiritual. Una rebelión en los cielos. Entonces, ¿y eso cómo se esparció? ¿Se quedó ahí? No, el texto argumenta que esta reina del cielo no cayó sola, influyó en otros. Primero dicen en Luzbel, a quien identifican con Lucifer, con Satanás, ofreciéndole poder y un reino de tinieblas. Luego, en otros seres celestiales, unos arquitectos que, según su interpretación, rechazaron la piedra angular, que es Jesús. Y finalmente, esta influencia llegó a ángeles y eventualmente a los seres humanos, como una jerarquía de caída, originada por esa entidad primera. Una cascada de rebelión cósmica. Vaya cosmogonía para explicar el origen del mal, Bastante elaborada. ¿Y cómo aterriza esto en nosotros, en la experiencia humana? El libro menciona a Caín, ¿verdad? Correcto. Ahí es donde lo conectan con lo humano. Identifican el acto de Caín, cuando mata a Abel, como la primera manifestación clara de iniquidad en nuestro plan. Argumentan que no fue solo un pecado de ira, de envidia, sino la entrada de esa contaminación espiritual, la profunda, en la línea humana. Y aquí viene un punto crucial para ellos. Sostienen que esta iniquidad se vuelve... ¿Hereditaria? Hereditaria. ¿Cómo así? ¿Como una enfermedad? Bueno, ellos interpretan la señal que Dios le pone a Caín no solo como protección, sino como una marca relacionada con que eso se pasa a los descendientes. Ven a Caín como el que inicia la iniquidad generacional,
una que potencia o agrava la tendencia al pecado que ya venía de Adán, ¿sabes? Como si Caín hubiera abierto una puerta para que esa raíz espiritual torcida se metiera, en la genealogía humana. Vale. Y aquí es donde imagino que entra la conexión con la epigenética. Esa es la parte que más llama la atención de su propuesta, ¿no? ¿Cómo hacen ese puente entre algo tan teológico, ancestral, y una idea científica moderna? Sí, este es sin duda uno de los puntos más sorprendentes y centrales del libro. Argumentan que la iniquidad no es solo una herencia espiritual o cultural, sino que puede, y esto es lo fuerte, incrustarse literalmente en nuestro ADN, que funciona como un código genético de iniquidad. Usan el término epigenética, que significa por encima de la genética, para explicar su idea. Ajá. ¿Y cómo funcionaría eso? O sea, ¿cuál sería el mecanismo según ellos? Proponen que las experiencias traumáticas, los pecados graves, las maldiciones generacionales o las rebeliones de nuestros ancestros pueden dejar como marcas o memorias químicas en el material genético, específicamente en óvulos y espermatozoides, que se transmiten. ¿Marcas químicas? Sí, marcas que no cambian la secuencia del ADN, la base, pero sí afectan cómo se expresan algunos genes. Y eso predispondría a los descendientes a patrones de conducta, debilidades, incluso enfermedades parecidas a las de sus antepasados. Afirman que la vida de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, puede impactarnos hoy, aunque no hayamos vivido eso directamente. O sea, a ver si entiendo. Sugieren que mis luchas personales, morales, espirituales, podrían tener raíz en traumas o pecados de mis tatarabuelos grabados en mi biología. Es una afirmación potente. Muy potente, sí. Y buscan apoyo interpretando pasajes bíblicos. Por ejemplo, conectan los problemas sexuales que se repiten en la línea del rey David, como su pecado con Betsabé o la violación de Tamar por Amnón. Sí, claro. Lo conectan con un incidente de incesto 10 generaciones antes, que involucró a otra Tamar y a Judá, un ancestro de David. ¿Lo ven como un patrón epigenético de iniquidad sexual que se transmitió? Un patrón que cruza siglos. ¡Wow! ¿Dan algún otro ejemplo así? Sí, otro que usan mucho es la tendencia a la idolatría en Israel. A pesar de venir de Abraham, llamado a dejar la idolatría, el pueblo caía una y otra vez. Cierto. El texto dice que eso es por una herencia epigenética de sus ancestros cananeos. Mencionan a amorreos, heteos, con quienes se mezclaron o cuyas prácticas adoptaron. Argumentan que esa memoria de idolatría estaba grabada en su linaje. Es fascinante cómo reinterpretan todo esto bajo esa lente epigenética. ¿Llegan a proponer algún detalle más? Biológico. Mencionaste el aparato de Golgi antes. Sí, y ahí es donde su propuesta se vuelve todavía más específica. Y quizás, más especulativa si lo miras desde la ciencia estándar. Sugieren un mecanismo celular concreto. Hablan del aparato de Golgi, que es una organela real, que modifica y empaqueta proteínas, y dicen que fue trastocado por la caída original. Creen que este aparato ahora transmite información negativa generacional disfrazada de proteína, y que eso engaña los mecanismos de defensa y reparación del ADN. Entiendo. O sea, es importante subrayar que esta es la interpretación específica de los autores, ¿no? Conectando su teología con ideas biológicas. No es un consenso científico, claro. La iniquidad hereditaria. Lo presentan como la clave para entender por qué ciertos patrones negativos siguen en familias o personas a pesar de que intentan cambiar. Vale. Entonces, si esta iniquidad heredada es potencialmente biológica, según ellos, ¿cómo se manifiesta o cómo gana terreno en la vida diaria? Hablaban de receptores, ¿no? Como puntos débiles. Correcto. El libro identifica varias condiciones o estados que actúan como receptores, según su visión, que hacen a una persona más susceptible a la influencia de eso que llaman el espíritu de iniquidad o el espíritu del anticristo. No es como una lista cerrada, sino más bien categorías de vulnerabilidad. ¿Y cuáles serían esas categorías? Para tener una idea. Claro. Algunas son estados internos, ¿sabes? Emocionales, espirituales. Por ejemplo, la aflicción prolongada o el decaimiento, el cansancio espiritual.
sentirse siempre agotado o bajo presión. Eso abre grietas, dicen ellos. También la opresión, esa sensación de estar como ahogado, humillado, presionado desde fuera. Tiene sentido, ¿no? Que si uno está emocionalmente o espiritualmente bajo, sea más vulnerable a influencias negativas. Hay otros tipos de receptores. Sí, también señalan cosas relacionadas con nuestros pensamientos y acciones. Los pensamientos negativos que no se van, o los que son directamente inicuos. Los ven como un imán para esta influencia. Lo que hablamos también es clave. Usar la boca para la perversión, la mentira, la crítica que destruye. Y por el otro lado, lo que escuchamos. Prestar oído a la maldad, la murmuración, el chisme. Pensamientos, palabras, oídos. Bastante completo. ¿Alguna otra cosa? Un punto importante que remarcan es la ignorancia de lo que llaman la instrucción divina. Usan la palabra griega anomia, que es literal sin ley o sin instrucción. Argumentan que vivir sin conocer o sin seguir las guías divinas crea un estado de tinieblas espirituales, un vacío que la iniquidad puede llenar. Vinculan directamente esta anomia con practicar la iniquidad. Citan Mateo 7:23, por ejemplo. Entendido. Entonces, tenemos estados internos de debilidad y acciones o ignorancia que funcionan como puertas de entrada. Y todo esto está conectado a una figura futura, según el texto. Sí. El libro conecta esta operación actual del misterio de la iniquidad, que actúa más ocultamente a través de estos receptores, con la manifestación futura de una figura que llaman el inicuo, a quien identifican con el anticristo de la Biblia. Argumentan que la acción presente de la iniquidad está como preparando el terreno, ¿sabes? Creando estas vulnerabilidades en la gente para que al final acepten a ese inicuo. Vaya, es un panorama complejo y, la verdad, un poco sombrío. Si el problema está tan metido, tan arraigado, llegando a lo generacional y casi biológico según esta lectura, ¿el texto ofrece alguna salida? ¿Cómo se combate algo así? Sí, definitivamente ofrece un camino de solución. Y es tan detallado como su descripción del problema. Fíjate, el concepto central que proponen es la regeneración. Usan el término griego paligenesia y lo interpretan no solo como nacer de nuevo espiritualmente, sino como un retorno a la genética original divina, una restauración completa al diseño inicial de Dios. Una restauración genética divina. ¿Suena ambicioso? ¿Y cómo se lograría eso? Pues no es una sola cosa, sino un proceso con varias partes. El primer paso, que consideran fundamental, es la confesión. Pero ojo, no solo de las faltas propias, sino también reconocer y confesar la iniquidad que se heredó de los ancestros. Citan pasajes del Antiguo Testamento, como Levítico 26, para apoyar esta idea de confesión generacional. Reconocer el pasado familiar, entonces, como primer paso. ¿Qué más? Luego ponen mucho énfasis en conocer la verdad, que identifican directamente con Jesús. Permanecer en su palabra, dicen citando Juan 8, es lo que libera de verdad de estas ataduras. Y pegado a esto, claro, está la obra del Espíritu Santo, su guía, su poder transformador y lo que llaman la renovación. Son esenciales para esa regeneración. Incluso interpretan la concepción de Jesús por obra del Espíritu Santo como una intervención genética divina. Confesión, verdad, Espíritu Santo, elementos espirituales clave, sí. ¿Hay algo más práctico quizás, más tangible? Sí, hablan de la ministración al alma. Se refieren a un proceso específico para sanar heridas emocionales profundas, traumas. Y aquí vuelven a conectar con la epigenética. Argumentan que esos traumas no sanados también dejan marcas epigenéticas que pueden heredarse. Así que sanar el alma es parte de romper ese ciclo generacional. Usan la palabra trauma en su sentido original griego de herida. Dicen que son como perforaciones en el alma que hay que cerrar. Qué interesante cómo conectan la sanación emocional con romper patrones heredados. Totalmente. Y esto se complementa con un llamado a un cambio radical de estilo de vida. Argumentan que nuestros pensamientos conscientes, nuestra conducta diaria, incluso lo que comemos, puede influir en cómo se expresan nuestros genes, para bien. Citan el ejemplo de Daniel, ¿recuerdas? Que rechazó la comida del rey de Babilonia para no contaminarse. Hasta la comida.
¿Y cómo justifican eso? Usan una analogía curiosa, la de las abejas. Explican que una larva de abeja se convierte en obrera o en reina. Destinos muy distintos solo por su dieta, jalea real o polen. Ah, sí. Extrapolan eso para sugerir que consumir el alimento espiritual correcto, que es la palabra de Dios, puede activar una transformación profunda, cambiando la expresión de esa genética espiritual heredada. Una analogía biológica para un principio espiritual. Es coherente con su enfoque, ¿sí? ¿Queda alguna otra herramienta en este camino de regeneración que proponen? Sí, una que consideran absolutamente central, quizás la más poderosa de todas. La sangre de Cristo, recibida a través de la Santa Cena. La comunión, y aquí es donde su interpretación se vuelve especialmente única y detallada. ¿Cómo la describen? ¿Qué tiene de especial? Casi como una intervención médica espiritual, pero a nivel genético. Describen el acto de participar en la Santa Cena como recibir, de forma espiritual pero real, el ADN de Cristo. ¿El ADN de Cristo? Sí, sostienen que este ADN divino tiene el poder de reparar el ADN humano dañado por la iniquidad. Usan incluso un término técnico de biología molecular, reparación por excisión, pero aplicado espiritualmente. Reparación por excisión espiritual. A ver, ¿puedes explicar eso un poco más? Suena complejo. La idea que proponen es más o menos así. El Espíritu Santo actuaría como una especie de enzima espiritual que detecta el error genético, la marca de la iniquidad heredada. Esta enzima corta y elimina esa secuencia errónea. Ajá. Luego, al participar en la Santa Cena, se recibe el material genético correcto, el ADN de Cristo, que rellena ese hueco, restaurando la secuencia a su estado original divino. Es una visión muy, muy concreta del poder redentor de la comunión. Es, sin duda, una interpretación muy particular y potente del sacramento. Muy específica. Algo más para contrarrestar esa herencia negativa. Bueno, finalmente mencionan la otra cara de la moneda, de la maldición generacional. Así como el texto bíblico dice que las consecuencias de la iniquidad llegan hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen a Dios, Sí. también dice que Dios muestra misericordia por millares a los que le aman y guardan sus mandamientos. Citan Deuteronomio 5. Por lo tanto, amar a Dios y obedecer sus mandatos activamente no solo agrada a Dios, sino que también funciona como un mecanismo poderoso para romper esa epigenética negativa y establecer un legado positivo. Entendido. Entonces, resumiendo esta perspectiva tan singular, tenemos un problema, la iniquidad, con raíces cósmicas y, según ellos, biológicas hereditarias vía epigenética. Y una solución con muchas facetas: confesión generacional, fe en Cristo, la obra del Espíritu Santo, sanación del alma, cambios de vida y, de forma muy destacada, la Santa Cena vista como una reparación espiritual genética. Exactamente. Es una visión integral, ¿no? Conecta lo cósmico, lo espiritual, lo psicológico, lo generacional y hasta lo biológico. Todo dentro de su marco teológico específico. Plantea que nuestras luchas pueden tener raíces mucho más profundas de lo que solemos pensar, que se extienden en el tiempo y quizás, según su interpretación, hasta en nuestro propio ADN. Una perspectiva que ciertamente da mucho que pensar sobre la naturaleza del mal, la herencia y la posibilidad de transformarse. Hemos recorrido las ideas centrales de el misterio de la iniquidad, desde esa rebelión cósmica hasta la sorprendente conexión con la epigenética, pasando por Caín, los patrones en Israel y esas soluciones tan detalladas que proponen. Sin duda, es un material que ofrece una mirada compleja y bastante única sobre estos temas. Sugiere que las batallas que libramos no son solo personales o del presente, sino que pueden tener ecos de un pasado ancestral, manifestándose en patrones de conducta, de pecado, e incluso, según los autores, en predisposiciones físicas. Todo interpretado con esta lente epigenética y espiritual. Y nos deja con una pregunta resonando, ¿no? Especialmente con esa conexión que hacen con la epigenética. Si las elecciones y experiencias de generaciones pasadas pudieran de alguna forma dejar una huella heredable como sugiere esta interpretación teológica, ¿qué poder tienen entonces nuestras elecciones conscientes hoy?
nuestra búsqueda espiritual, la intervención divina? ¿Podrían estas no solo cambiar nuestro futuro individual, sino activamente reescribir ese legado biológico espiritual que pasamos adelante? Una idea para reflexionar. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en las ideas de este texto. Hasta la próxima. Y así llegamos al final de esta edición de tu podcast mañanero. Una bendición más que hemos compartido contigo desde el corazón de Radio Misionera HN. Gracias por dejarnos acompañarte en esta mañana. Recuerda que cada día es una oportunidad para crecer en la fe, vivir con propósito y confiar en que Dios está en control. Nos despedimos, pero no sin antes recordarte que en Radio Misionera HN seguimos transmitiendo esperanza las 24 horas del día. Sintonízanos, comparte y sé parte de esta misión de amor. Nos reencontramos en la próxima edición de tu podcast mañanero, aquí por Radio Misionera HN, la voz que edifica tu vida. Gracias por acompañarnos en tu podcast mañanero, aquí en Radio Misionera HN. Recuerda esta promesa: el gozo del Señor es mi fortaleza. Nehemías 8:10. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y te acompañe en todo momento. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, como Radio Misionera HN. Allí compartimos palabra viva, oración y más contenido que edifica tu fe.